Aquí está el Dr. Ritpes. Ahora, hoy quiero hacer la transición de todas las influencias de fondo sobre Marx a algunos puntos con respecto a los fundamentos de la perspectiva filosófica de Marx. La recompensa será la próxima vez. Por recompensa, quiero decir, cómo se relaciona todo esto con lo que todos están familiarizados, que es que Marx abogó por una revolución violenta para derrocar al capitalismo y establecer el comunismo, y verán esa conexión la próxima vez. Solo para recordarle lo que habíamos cubierto, el mejor lugar para que revise ese material es en el folleto en la página 11. El resumen de Hegel, donde he mencionado 11 nociones diferentes en Hegel, 7 de las cuales Marx acepta que hay una lucha histórica, que está ocurriendo aquí en la Tierra, que es dialéctica, que la lucha o la tensión son cruciales para el avance de la historia, que la libertad implica trascender lo particular a través de la unión con lo universal, y que las ideas filosóficas no son agentes causales poderosos. That freedom involves transcending the particular through union with the universal, and that philosophical ideas are not powerful causal agents. El búho de Minerva ilustró que el fin debe alcanzarse a cualquier costo y que la verdadera esencia está oculta o negada. Pero ese Marx cambia esencialmente. Lo que cambia es el idealismo de Hegel. También cambia la noción de Hegel de en qué colectivo debemos participar para que finalmente logremos el fin de la alienación. Mientras que Hegel aboga por una subsunción de nosotros mismos en el Estado, veremos a Marx aboga por subsumirnos en la especie o en la humanidad. Ahora, la transición de Hegel a Marx, que es esencialmente una transición del idealismo al materialismo, tiene lugar cuando Marx está en la Universidad de Berlín y viene a leer a Ludwig Feuerbach. Feuerbach fue miembro del grupo de los jóvenes hegelianos. Y como les dije la última vez, frente a lo que Hegel había hecho, el debate era sobre si quedaba o no algo por hacer o simplemente sentarse en silencio y esperar a que el absoluto se diera cuenta de que se habían logrado sus propósitos y, por lo tanto, que la historia llegara a su fin. Ahora había un grupo que dijo, no, hay más que hacer. Y específicamente, si pudiéramos aplicar el método de Hegel a su propio pensamiento. Si pudiéramos recurrir a Hegel, el enfoque que Hegel había adoptado, y aplicar una de las ideas fundamentales de Hegel al propio Hegel, llegaríamos a ver que hay una verdad oculta debajo de los pensamientos de Hegel. Decir qué es lo que está oculto en Hegel y qué es encubrir la verdad que está oculta en Hegel. ¿Cuál es el núcleo de la verdad contenida en la gran fantasía metafísica de Hegel? ¿Qué es esta verdad que podemos usar para trascender a Hegel mismo y llegar a lo que es, de hecho, la verdad real? Esta es la pregunta que se hicieron. Los jóvenes hegelianos se referían a Hegel como un Moisés filosófico, como el hombre que los sacaba del desierto, de las ilusiones y en dirección a la verdad. Pero que había en Hegel una gran fantasía que ocultaba la verdad, dentro de la cual la verdad estaba contenida. Que Hegel tenía un método correcto para enseñarnos, disfrazado dentro de una gran fantasía metafísica. La clave que pensaban, que se encontraba en Hegel, se les mostró en una obra titulada La vida de Jesús de David Strauss, miembro del joven grupo hegeliano. Strauss había atacado el idealismo de Hegel. Strauss había atacado a Hegel con el argumento de que Hegel, al final, proponía en última instancia una dualidad entre el hombre y Dios. Y Strauss estaba en desacuerdo con eso.
De hecho, dijo Strauss, no era el caso de que el hombre es algo que Dios tiene que superar, como Hegel lo había dicho. Hegel había visto que era Dios contra el hombre, Dios contra todo lo que Dios había creado, Dios contra la objetividad misma. Hegel había dicho que lo que buscamos es que Dios se dé cuenta de que no hay nada más allá de Dios. En esencia, Dios está atacando la objetividad misma. Strauss argumenta que este no es el caso, y por lo tanto los jóvenes hegelianos partieron en el primer, permaneciendo leales al cristianismo, pero tratando de cambiar la atención a un tipo de vida primitiva anterior que vivían los cristianos. Y, por lo tanto, presentaron a Jesús como una unión entre Dios y el hombre. La idea aquí es que no hay dualidad fundamental y que la idea de dualidad fundamental en Hegel es la idea que debe superarse. No es el caso de que el hombre esté en un Dios alienado. De hecho, es el caso de que Dios podría muy bien ser un hombre alienado. Que estamos cometiendo un error en esta dualidad fundamental que Hegel propuso, que el cristianismo propuso entre el hombre y Dios. Este error es la noción de que existe una oposición fundamental entre estos dos. Los jóvenes hegelianos buscaban presentar la idea de que no es Dios luchando contra el mundo objetivo para lograr su propia autoconciencia. Struggling against the objective world in order to achieve his own self-awareness. No es Dios quien busca descubrir su esencia. Es la humanidad la que busca descubrir o alcanzar su esencia. Es, si se quiere, la humanidad buscando su propia divinidad. Es la unión de la humanidad con la esencia del hombre, que yace dentro de nosotros y que la gran dualidad cristiano-hegeliana nos impide experimentar. Así que con esto Ludwig Feuerbach escribe su obra sobre el cristianismo. Y este trabajo le entusiasmaba, estaba entusiasmado con él. Dice que Feuerbach ha roto el hechizo hegeliano. Que Feuerbach es el purgatorio de nuestro tiempo. En otras palabras, tienes que atravesarlo y hacer un juego con el nombre de Feuerbach. Dijiste que Feuerbach es el arroyo de fuego que todos tenemos que cruzar para llegar a la verdad. Así que Feuerbach, siguiendo a Strauss, había asumido la opinión de que el error fundamental que estamos cometiendo y que Hegel está alentando, es que estamos regalando nuestra humanidad en la creación de lo que ellos llaman la ilusión de Dios. Ese Dios es una ilusión. Dios no es la verdad real. Es algo que estamos creando. Es una fantasía que estamos creando. Y le estamos regalando a Dios todas las cosas que en realidad son potencialmente buenas y admirables sobre el hombre. No dejar nada para nosotros. Estamos arrojando nuestra naturaleza esencial, si se quiere, y nuestro valor esencial a lo sobrenatural, dejándonos empobrecidos y alienados de nuestra propia esencia verdadera, y por lo tanto, citemos el número 3, como escribe Bach, el empobrecimiento del mundo real y el enriquecimiento de Dios es un acto. Lo más notable, observa Feuerbach, es que le estamos dando a Dios la característica de ser el gran productor. Dios produce el mundo material. Es un acto de producción sin paralelo. Y de hecho, Feuerbach, influenciado por los socialistas utópicos, cree que en la producción se encuentra la esencia de la humanidad. Así que estamos regalando nuestra esencia más profunda al, en cierto sentido, permitir que Dios sea el productor en cierto sentido, vaciándonos de la consideración por nosotros como el productor. Entonces Feuerbach dice de la filosofía de Hegel, y particularmente de su metafísica, que Hegel nos está enseñando a amar lo incorrecto, en eso, a odiarnos a nosotros mismos.
De hecho, Feuerbach dice que la metafísica de Hegel es citar la psicología esotérica al final de la cita, lo que significa que la metafísica de Hegel es de hecho una gran fantasía que parece ser metafísica, pero que la verdad que contiene es en realidad una verdad psicológica. Que esto es, si se quiere, el núcleo oculto de la verdad dentro de un Hegel, dice Feuerbach. La verdad, nos dice Feuerbach, no es mística, sino antropológica. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que si miramos la historia de la raza humana, y mucho menos si leemos a los socialistas utópicos, descubriremos que la esencia del hombre radica en el trabajo productivo. Y la recuperación de nuestra esencia, que es el propósito de la historia, radica en cambiar las condiciones y limitaciones bajo las cuales trabajamos. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? Esta es una idea de que esto es lo que se requiere como una idea que Marx acepta por completo. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Feuerbach, después de haber leído a Fourier, nos dice que tenemos que hacer uno en primer lugar, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro amor de Dios a la humanidad, a la especie. Así que es fundamentalmente un acto psicológico de cambiar una emoción a un lugar diferente, alejándola del objeto Dios y dirigiéndola a la humanidad y guiada por este amor. Entonces cree que lo haremos si cambiamos nuestro objeto de afectos, eso es importante. Cambia nuestro objeto de afectos. Entonces veríamos que el camino para entrar en el trabajo es comunal. Y era un defensor del comunismo, lo que significaba que todos cooperábamos en nuestro acto de producción. Que trabajemos por aquello que amamos, que es la humanidad. Trabajamos para el beneficio de todos. Y que cuando reconozcamos que este es el camino para que salga nuestra esencia, que esencialmente se encuentra en el trabajo productivo, habremos superado, si te gusta, esta dualidad hegeliana que Hegel nos ha animado a aceptar y que al superar, reuniremos al hombre con su esencia. Este es el objetivo final, reunir al hombre en una unidad con su esencia real. Ahora observo que es Feuerbach quien dice que el empobrecimiento del mundo real y el enriquecimiento de Dios es un acto por el cual quiere decir que enriquecer a Dios y, por ejemplo, darle a Dios la virtud de ser el productivo, el productor, por lo que la humanidad se vuelve deficiente o inferior en sus actos productivos. Es una de las formas en que le damos todas nuestras virtudes a Dios y no dejamos nada para nosotros sobre la base de amarnos a nosotros mismos. Is one of the ways in which we give all of our virtues to God and leave nothing for ourselves on the basis of which to love ourselves. Ahora, Feuerbach puso esto en esta forma abstracta de que el empobrecimiento del mundo real y el enriquecimiento de Dios es un acto hecho a través de la religión. Pero esa es una observación muy abstracta. Como veremos más adelante, no se trata de bajar demasiados escalones del nivel conceptual a una forma más concreta de esto, donde podemos decir que el empobrecimiento del trabajador y el enriquecimiento del capitalista es un acto. Esta, por supuesto, es la versión de Marx. Entonces, cuando Marx se unió a los jóvenes hegelianos en Berlín, fue porque se sintió atraído por esta noción. Uno, en primer lugar, que el objetivo es, si se quiere, hacer real la humanidad que es potencial dentro de nosotros, y que el lugar para que esto suceda, está aquí en la tierra. Así que estas son las preguntas que lo impulsaron en su perspectiva filosófica. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar nuestra propia divinidad? Divinidad significa una unidad, la superación de una dualidad. El objetivo, entonces, es lograr la unidad, trascender el dualismo en el que estamos atrapados. Así que esta es la clave de la famosa expresión de Marx de que lo que tenemos que hacer es realizar la filosofía.
O de otra manera, lo que tenemos que hacer es hacer que el mundo sea más filosófico. Ahora, esto podría sorprenderte porque si lees esto, podrías pensar, ¿para qué lo dice Marcos? No quiere decir que tengamos que tener más filósofos porque solo sean exponentes de racionalizaciones. Lo que quiere decir es que tenemos que cambiar el mundo material para que permita la meta, el logro de la humanidad, que la filosofía ha descubierto. Así que no está hablando de más filósofos, está hablando de acción aquí. Pero eso es lo que quiere decir cuando dice que tenemos que hacer que el mundo sea más filosófico, es decir, cambiar el mundo real para que la meta, la divinidad o la unidad, si se quiere, que la filosofía ha descubierto, se pueda realizar. Y así su famosa tesis número 11 sobre Feuerbach, que está en su lápida. Escribió un poco, solo unas pocas páginas, tesis sobre Feuerbach. Y esto es lo que Engels eligió para captar más a fondo lo que estaba diciendo. Solo quería contarles cuando Harry Binswanger y yo estábamos en Berlín Este. Fuimos allí cuando el muro estaba cayendo y estábamos deambulando por Berlín Este. Nos encontramos con este impresionante edificio. No sabíamos qué era y no podíamos leer nada en el exterior para contarlo. Pero estábamos vagando y vagábamos. Así que entremos ahí. Y entramos y entramos. Hay un vestíbulo de mármol oscuro. Gran vestíbulo con escalones que suben a cada lado, barandas doradas que suben así, y una pared de mármol oscuro frente a nosotros, y letras doradas talladas en la pared en alemán. Y Harry es ciertamente mejor que yo con German. Y estoy sentado allí intentando. Poco a poco estoy tratando de entender qué es eso, ¿sabes? Y Harry empieza a traducir. Y es la tesis número 11 sobre Feuerbach. Justo en la entrada de la Universidad de Berlín y en la parte superior de las escaleras se encuentra este enorme busto de Karl Marx. ¿Qué es la 11ª tesis sobre Feuerbach? Es que los filósofos solo han interpretado el mundo de diferentes maneras. El punto es cambiarlo. El búho de Minerva toma vuelo solo después de que las sombras de la noche han caído. Así que tenemos que ocuparnos de nuestra actividad diaria, que es cambiar el mundo materialmente. Así que Marx toma su punto de partida de Feuerbach y dice que lo que realmente tenemos que hacer es entender que tenemos que centrarnos aquí en esta tierra. Necesitamos alejarnos del idealismo hegeliano. Pero tenemos que hacer una cosa más. Y en otra famosa frase de Marx, dice, debemos darnos cuenta, porque lo que Feuerbach ha dicho con respecto al misticismo hegeliano es que Feuerbach dice que es lo que llamó santa alienación. HOLY, santa alienación. Así que Marx hace la famosa frase, hay formas impías de alienación. Feuerbach no lo entendió todo. Tiene una pequeña parte y ya veremos. Marx se refirió a la religión como el opio de las masas. Pero Marx está haciendo una observación mucho más profunda en su mente, diciendo que esto es solo una manifestación superficial de un proceso alienante subyacente más profundo. Y ese proceso más profundo es material. Está en las condiciones económicas en las que trabajamos. Lo que tenemos que hacer no es cambiar el enfoque de nuestro amor, sino cambiar las circunstancias en las que trabajamos. Esa es la clave, la fuente de la alienación, las circunstancias económicas en las que trabajamos, dice Marx. La metafísica de Hegel no es psicología esotérica, que es lo que dice Feuerbach. Marx dice que la metafísica de Hegel es la economía esotérica. Que la verdad, el núcleo racional dentro de Hegel captura la dualidad que debe superarse, que es la dualidad entre el propietario y el no propietario. En el ámbito económico, el propietario de los medios de producción y el no propietario. Tenemos que trascenderlo. Esa es la fuente de las clases económicas, los propietarios y los no propietarios. Y la fuente de la tensión en la historia es el estrés entre las clases económicas en cierto sentido. En esencia, superar esta dualidad, que es el proyecto final de Marx, es acabar con las clases económicas. Esto se debe a que las clases económicas son la fuente del conflicto. Para superar esto, por supuesto, necesitamos abolir la propiedad privada, y eso significa que necesitamos el comunismo.
Ahora quiero hacer algunos comentarios sobre algunas nociones filosóficas fundamentales relacionadas con el marxismo. Solo para mostrarles que Marx era un materialista, que Marx era un defensor de la dialéctica. Lo que acaba de decir muy brevemente, lo que tenía que decir sobre algunas cuestiones filosóficas fundamentales para preparar el escenario para la próxima vez donde veamos este marco filosófico que se ha llamado materialismo dialéctico. Para ver cómo vale la pena en términos de su análisis de la historia social, qué es lo que todo esto realmente está formando. La base a la que nos dirigimos aquí es la visión filosófica más general dentro de la cual Marx puede decir que si ciertas cosas son ciertas para toda la realidad, también lo son para la historia social. Y si son verdad de la historia social en general, son verdad de nuestra era particular en la historia social, que es el capitalismo. Y por lo tanto, si ese es el caso, hay leyes deterministas que funcionan en el capitalismo. Si pudiera mostrarles cuáles son, verán que el capitalismo está condenado y que el logro de la humanidad está a la mano. Así que todo esto se está enfocando en esa explicación final. Así que vamos a incursionar aquí un poco con la metafísica y la epistemología marxistas básicas. En 1843, Engels, que aún no había conocido a Marx, pero lo había leído, escribió que los esfuerzos filosóficos de la nación alemana, desde Kant hasta Hegel e incluso un poco de Marx, conducen lógicamente a un resultado final, el comunismo. Fin de la cita. Ahora bien, esto es, de hecho, una predicción precisa. Quiero mostrarles algunos temas de la filosofía fundamental aquí como antecedentes del análisis de la historia social de Marx. El primer punto que quiero hacer tiene que ver con la importancia relativa de la metafísica y la epistemología. Como todos ustedes saben, en el objetivismo, la metafísica no es un gran tema. No se considera un tema enormemente complejo. Se considera como una aplicación del sentido común en el sentido de capturar una forma abstracta de ciertas cosas que están disponibles para nosotros en forma de sentido común. De modo que Leonard Peacock en su libro escribe en la página 37 que la metafísica, en el punto de vista objetivista, es un tema muy delimitado. En esencia, identifica solo el hecho de la existencia junto con los corolarios de este hecho. El sujeto no estudia existencias particulares ni se compromete a guiar a los hombres en el logro de un objetivo. La metafísica básicamente equivale a, hay una realidad, los elementos constitutivos de la realidad. Los constituyentes primarios son entidades, no relaciones o procesos. La existencia es identidad. Las contradicciones no existen. La causalidad pertenece, los sentidos son válidos, hay volición. Y eso resumiría esencialmente la metafísica objetivista. Ahora hay un punto más. Me gustaría añadir dos puntos más, la metafísica objetivista. Uno, en primer lugar, la metafísica no intenta usurpar la ciencia y ofrecer explicaciones definitivas para el funcionamiento interno de los detalles o el funcionamiento macro, o mucho menos los propósitos de la realidad. Y eso se relaciona con la visión objetivista de la cosmología de que gran parte de lo que pasa por cosmología está fuera como conocimiento racional real en absoluto. Esa cosmología es, y la mayoría de los filósofos se han involucrado en ella, incluido Hegel, e incluidos Marx y Engels, es lo que Nietzsche se refirió como una mitología antigua. Todo es una explicación fantástica y definitiva a nivel cósmico. En realidad, a un nivel en el que no hay explicaciones. Como Leonard Peacock estaba diciendo el otro día, hay ciertas cosas con las que tienes que vivir. La conciencia tiene identidad y eso tiene implicaciones. Bueno, ahora el punto que quiero dejarles es que en el marxismo, el punto es que la metafísica es un gran problema. Ahora, por supuesto, ya sabes, en el objetivismo, es epistemología, es el gran problema, y que es particularmente el método, que es crucial para todo. Que el descubrimiento del método racional es la clave de todo, incluido el tipo de metafísica a la que estarías abierto. Y en el marxismo, es exactamente al revés.
Así que vamos a ver. No tengo mucho que decir sobre la epistemología marxista. La epistemología marxista se reduce a la defensa de una mente pasiva. Una mente que, en algunos procesos que nunca definen, explica una mente que de alguna manera captura y reproduce los procesos en la realidad. Y así, como veremos, tienen muy poco que decir sobre epistemología, pero en metafísica tienen mucho que decir. Es el gran problema del marxismo. ¿Y qué es esta metafísica? Bueno, las afirmaciones esenciales en metafísica. En la metafísica marxista, la reivindicación esencial es el rechazo del idealismo hegeliano en favor del materialismo. También es muy central para la metafísica marxista, una afirmación de lo que podemos probar a partir de la existencia del movimiento. En esencia, lo que demostramos es que las contradicciones existen y subyacen a todo, lo cual es muy compatible con la dialéctica hegeliana. Así que ahora podemos mover la dialéctica de los procesos por los que está pasando la mente absoluta a los procesos por los que está pasando la materia. Y así miramos al mundo material en un sentido como para tratar de ver debajo de la apariencia o las apariencias superficiales debajo de la verdad. Y aunque en la superficie parecen haber entidades de naturaleza no contradictoria, la verdad es que debajo se está desarrollando un proceso dialéctico. Así que decidí adelantarme solo para mostrarte cómo conduce esto. Si tienes una metafísica como esa, entonces no se te ocurrirá que el pensamiento original es la fuerza motriz de la historia humana, y mucho menos la forma de lograr la humanidad. Tiene que ser una acción física. Y luego, haber leído a los socialistas utópicos y a Feuerbach, que se centran en el trabajo productivo, estar involucrados en los inicios de la revolución industrial, donde hay mucho de ese trabajo físico en marcha. Y Marx, por supuesto, odia a los capitalistas exitosos y el dinero que tienen. Esto es fácil de traducir en una teoría laboral. En última instancia, son nuestras actividades laborales las que son el quid de la historia. De acuerdo, bueno, solo quiero tocar algunos puntos de la metafísica marxista. Uno, en primer lugar, el rechazo del idealismo hegeliano. Marx ha llevado a la opinión de que el idealismo, que es la idea de que el mundo físico. Esto es lo que el idealismo dice esencialmente, la realidad del mundo físico, en este sentido, es un subproducto o un derivado de las actividades de alguna conciencia. Ahora, esa conciencia puede ser divina, puede ser colectiva, puede ser individual, pero es fundamentalmente la fuente, si se quiere, de todo lo que vemos que es algo de conciencia. Así que la formulación más abstracta de este punto de vista es la primacía de la conciencia. La primacía de la visión de la conciencia. Y en esto el marxismo y el objetivismo están de acuerdo. El punto de vista de la primacía de la conciencia es falso y hay muchas cosas en Marx y debo decirlo en algún momento. Así que este es un buen punto para decirlo. Cuando estaba investigando la filosofía básica de Marx, y hay varios libros a los que te he referido, algunos de ellos en la lista de lectura para ver. Vale, ¿qué dicen? Usted encuentra que en el nivel filosófico fundamental, Engels, en particular, en metafísica, Engels está diciendo más que marxista, y Lenin incluso está diciendo bastante. Y, por lo tanto, no es como si Marx lo expusiera todo en este aspecto fundamental. En realidad, es una creación marxista de Engels y Lenin incluso agrega algo más. Pero es verdad, en mi opinión, que todo lo que Engels hizo y él tenía más que decir sobre la dialéctica en la naturaleza que nadie. Marx buscó las fuerzas de la dialéctica en la historia, y Engels es en realidad el que lo llevó más allá y dijo que no es que las fuerzas de la dialéctica estén solo en la historia, están en todas partes. Por ejemplo, observaría cómo se congelaba el agua y vería que en este proceso cambiaba de agua a hielo, lo cual es un cambio fundamental y contradictorio en su opinión. Y así, sin embargo, todo esto que Engels estaba haciendo se hizo cuando Marx estaba vivo.
Ahora, Marx no era de los que se quedaban quietos cuando sus asociados se iban por tangentes falsas. Y, en consecuencia, opino que el hecho de que no interrumpiera esta línea de pensamiento por parte de Engels es definitivo para mí de que Marx está de hecho respaldando este punto de vista. Este punto de vista que Engels está planteando hasta la muerte de Marx en 1883. Engels continúa escribiendo durante otros 10 años más o menos después de la muerte de Marx, en una línea que considero ciertamente coherente, e incluso creo que aprobada por Marx. Así que tenemos la idea, por lo tanto, de que es la materia la que es fundamental y no la mente. Ahora, el punto que quiero señalar es que, si bien el idealismo es equivalente a la primacía de la conciencia, el rechazo del idealismo no implica necesariamente el materialismo. No es cierto que necesitemos, si se quiere, reducir que necesitamos tener alguna explicación monista para todo. Lo es. Al final, todo está en las ideas, en la conciencia, o todo está en la materia. Y por lo tanto, mientras que el objetivismo y el marxismo rechazan el idealismo o la primacía de la conciencia, la primacía de la existencia no es el equivalente del materialismo. La primacía, que es lo que existe, existe y no entra en detalles para usurpar la ciencia y explicar. Una vez que los científicos se pongan en marcha, en última instancia, van a encontrar estas pequeñas bocanadas de energía corriendo, o como lo haría Nietzsche. Vemos tantos ejemplos en la historia de la filosofía, de filósofos en cierto sentido, que intentan encontrar explicaciones definitivas en términos de una cosa. Y Marx y Engels están atrapados en este materialismo. El movimiento de la materia en la forma en que este movimiento tiene lugar es la clave de todo. Y lo digo por este motivo. El objetivismo, por supuesto, y el marxismo están muy separados. Así que la cita 5 muestra a Marx y Engels diciendo: la mente misma es simplemente el producto más elevado de la materia, por lo tanto, vemos que el materialismo de Marx se reduce a una especie de marco determinista en el que de alguna manera todo está atrapado y capturado dentro de los movimientos de la materia. Ahora, al terminar este punto, hablamos de la primacía de la existencia y la primacía de la conciencia. La palabra primacía con respecto a la primacía de la existencia no significa existencia. La vida antes de que llegara la conciencia era la fuente de todo. Eso no es lo que significa la primacía de la existencia. El término la primacía de la existencia. El término primacía se refiere a la función de la conciencia. Que la función de la conciencia es, en cierto sentido, adherirse u observar el mundo que es primario. Esa es la idea. Y así tenemos materialistas que tienen una versión completamente diferente de lo que significaría la primacía. Es un término más epistemológico. La primacía aquí tiene que ver con lo que es la función última de la conciencia. Bueno, Marx y Engels entonces eran materialistas. Una de las cosas que los convenció de que no es que la materia fuera fundamental de lo que ahora están convencidos, sino que si miramos la materia, ¿qué vemos? Lo que vemos es que se mueve. Tengo en mis notas aquí que inventé esto. Pero si estaba tratando de compensar, capture mi punto de vista como solía hacer Iron Rand. Donde Iron Rand decir A B es ser algo específico con marcas decir A B es ser algo en movimiento. Que Marx y Engels están todos atrapados con la idea de que la materia se mueve. Y de hecho, se refieren al movimiento como una forma de ser o un atributo inalienable de la materia, que es el modo de existencia de la materia, dicen. Así que todo lo que es material se reduce al movimiento. El movimiento es absoluto, dicen. El descanso es relativo. El movimiento es evolutivo. El movimiento es evolutivo. Esto no es aleatorio. Hay un proceso en marcha. Existe esta lucha por regresar. Hay una historia histórica en esta moción. Y, por supuesto, el movimiento, que es fundamental en su opinión. Por lo tanto,
se puede ver que interconecta todo lo demás. Y así se refieren en la cita 6 con respecto a la causalidad. Cita lo primero que nos llama la atención al considerar la materia y el movimiento es la interconexión de los movimientos individuales de cuerpos separados. Están siendo determinados el uno por el otro. Así que tenemos una perspectiva en metafísica fundamental, porque en cierto sentido, todo es parte de un proceso. Cuando llegamos a eso ahora, eso se puede traducir fácilmente en que solo eres parte de un proceso social. Y es el proceso el que va a ser el vehículo a través del cual alcanzaremos la humanidad, no a través de ustedes individualmente. Y cuando veas eso y te sumerjas en la especie y en el proceso histórico, entonces la divinidad se volverá a alcanzar. ¿Y qué hay de que todo esté en movimiento? Tengo muchas citas aquí para mostrarles la profundidad con la que Marx y Engels consideraban el movimiento como una contradicción. Y vuelven a Heráclito. Hablan del movimiento de la misma manera que confundieron a los primeros filósofos griegos. La cita número 8 captura el punto que creo que es el mejor. El movimiento en sí es una contradicción. Incluso el simple cambio mecánico de lugar solo puede ocurrir a través de un cuerpo en un mismo momento, estando en un lugar y en otro lugar. Estar en el mismo lugar y no estar en él. Bueno, si hay movimiento, no podemos cuestionarlo. Y si el movimiento significa que algo tiene que estar simultáneamente en un lugar y no estar en un lugar, entonces, ¿qué estamos descubriendo allí mismo, en realidad, a nuestro alrededor? Contradicciones. Las contradicciones no son, por lo tanto, una señal de advertencia, que lo serían para nosotros. De hecho, son una idea profunda de que esto es una pista, de que realmente estamos en la raíz aquí. Y así abrazan la idea de las contradicciones como algo fundamental para todo. Ahora, como nota al margen, Harry Binswanger, para una referencia de algunos de ustedes, escribió sobre esto en el volumen 2, número 6 del Foro Objetivista, diciembre del 81. Sin entrar en detalles, si tomas la forma en que estas personas analizan el movimiento y ves cuál es el problema, lo que están diciendo está bien. Estamos tratando de ir de un lugar a otro. Y entonces miramos una cosa que se está moviendo de aquí para aquí y nos preguntamos, bueno, ¿qué hay aquí? Empecemos por aquí. Y cuando examinamos y nos enfocamos en lo que sea que se está moviendo en algún instante de tiempo aquí, tan pronto como lo ubicamos allí, no se está moviendo. Entonces, tenemos que observar que, según ellos, ese movimiento es una contradicción. Que no podemos tener movimiento si no vamos de aquí para aquí. Pero para que podamos ir de aquí para aquí, tenemos que estar aquí. Y si estamos aquí, no nos movemos. Así que no hay moción. Entonces, en consecuencia, hay movimiento. Pero el movimiento implica abrazar una idea de que está simultáneamente aquí y no aquí. Una contradicción. Ahora, el problema con eso básicamente es que si uno mira los conceptos y su referencia en la realidad, todo el propósito de los conceptos es identificar aspectos de la realidad. De hecho, no hay un instante de tiempo infinitamente pequeño o una instancia de distancia infinitamente pequeña. Se trata de abstracciones matemáticas, pero no se remiten a nada del mundo real, y por lo tanto es un intento de utilizar una extensión epistemológica, si se quiere, que no tiene referente en la realidad real, como el infinito como concepto, como una abstracción o un potencial. Pero nunca diríamos que algo que existe es infinito. Bueno, tampoco es el caso de que exista una instancia infinitamente pequeña de tiempo o ubicación, y en consecuencia los conceptos no son aplicables a un cuerpo que se está moviendo. Un cuerpo que se mueve no está en ningún lugar y la idea de tratar de congelarlo en un instante irreal que no existe en el tiempo es el error. La contradicción es causada por una mala aplicación de los conceptos. Es un error epistemológico convertido en una verdad metafísica.
Esta es la primacía de la conciencia, por cierto, y eso es crucial para el marxismo. Toda la idea de Marx del trabajo como actividad fundamental, creo, refleja sus propios procesos epistemológicos. Esto, de hecho, no es solo cierto para Marx, es cierto a lo largo de la historia de la filosofía. La gente comete errores con respecto a sus procesos mentales, su jerarquía conceptual. No entienden los conceptos y luego los aplican mal. Pero chico, si se apegan a algo, a eso es a lo que terminan apegándose. Maldita sea la realidad. Y si su pensamiento los lleva a ciertas conclusiones, por ejemplo, como que el movimiento es una contradicción, se apegarán a esa conclusión. Y pueden descartar la realidad no contradictoria en defensa de sus conclusiones. Así que eso es lo que hicieron, en esencia, en este caso. Ahora les he ofrecido muchas citas para mostrarles la presencia de contradicciones en la visión de Marx y Engels. Entonces, citas 9011 te mostraré citas que tienen que ver con la presencia de la contradicción en el corazón de todo según Marx y Engels. Y, por lo tanto, vemos un proceso en el que la contradicción está presente en todas partes. Y es que por lo tanto lo cierto es que los procesos son la actividad fundamental. Así que ahí tenemos, entonces, la presencia de ambas contradicciones. Pero hay que mantener con eso la idea de que estas contradicciones entre A y no A, que están en el corazón de todo, están conduciendo en una dirección de desarrollo en la que hay alguna saga histórica subyacente, si se quiere, a la que contribuyen estas leyes. Hay un fin último, el destino, si te gusta la historia. Así que este es el núcleo racional, la presencia de contradicciones. Esta es la dialéctica. Es el núcleo racional que obtienen de Hegel. Y rechazan lo que llaman la cáscara mística, que es la religión de Hegel, el idealismo de Hegel. Así que esto se traduce en que las fuerzas dialécticas están en acción en la realidad, y en el caso de Marx, en la historia social y también en los ángulos. En el trabajo en toda la naturaleza. En consecuencia, citas 1213 a 1415 ves ángulos que siguen y siguen y se extienden hasta el descubrimiento de que en la raíz de todo están las leyes de la dialéctica. Las leyes de la dialéctica que él cree encontrar en todas partes terminan por darte esto, porque si lees cualquier marxismo que puedas encontrar, esta es una de las perspectivas fundamentales dentro de todo el marxismo. Las famosas tres leyes de la dialéctica que son, en primer lugar, la transformación de la cantidad en calidad. Aquí tenemos la idea y se podría aplicar a la evolución de las especies. Obtienes cambios incrementales. O un ejemplo obvio es la reunión de uranio o lo que sea que hicieron debajo del estadio en Chicago. Y una vez que tienes una masa crítica, ¡wham!, sucede algo que no ocurría antes. Ahora, si enfriaste el agua gradualmente en algún momento, ¡wham!, sucede algo nuevo. Hielo que no había estado sucediendo antes. De modo que ciertos cambios cuantitativos, si se suman, producirán eventualmente un cambio cualitativo. Ahora, esto también se aplica a la historia. Los cambios cuantitativos están ocurriendo todo el tiempo en el capitalismo y en todas las demás eras sociales. Pero finalmente la tensión llega al punto. Usted ve cómo esto se traduce en la dialéctica. La tensión crece y crece y crece. Y luego es la liberación de la tensión lo que causa el cambio cualitativo a algo completamente nuevo. Así que la transformación de la cantidad en calidad. La segunda observación, que es la esencia de la perspectiva dialéctica, es la unidad y la interpenetración de los opuestos. Eso es dialéctica hegeliana. Así que tenemos que usarlos juntos. La unidad y la interpenetración de la unidad significan que ambos están juntos, como allá, y la contradicción entre ellos causa una tensión creciente.
Y así tenemos lugar esta interpenetración. Esto es consistente con los cambios incrementales de naturaleza cuantitativa hasta el punto en que tiene lugar un cambio cualitativo, momento en el que entra en vigor la tercera ley de la dialéctica, conocida como la negación de la negación. Ahora, esta es una frase misteriosa para los estudiantes hasta que vean lo que está diciendo. En realidad, son dos usos de la palabra negación para explicar esto en términos hegelianos. Esto es capturar la idea de la destrucción o la trascendencia o la superación de la objetividad. La superación de la idea de que hay otro fuera de la mente absoluta. Es la alteridad, si se quiere, y la destrucción de la alteridad. Capta la idea de la reunificación. Entonces, lo que realmente significa cuando dice la negación de la negación es que lo que finalmente sucede cuando estas leyes han operado hasta el punto en que pasamos de un cambio de cantidad a calidad. Ese punto nodal donde se libera la tensión es donde se ha negado alguna negación. Veremos cómo se aplica eso en la visión de la historia de Marx mañana. Así que ahora con respecto a otro punto con la metafísica marxista. Si tomas este punto de vista de lo que está fundamentalmente en el corazón de la realidad, de la materia, que son las contradicciones y el movimiento, y estos opuestos internos que se interpenetran. Si dijeras, bueno, ¿qué es una entidad? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es una persona? Esencialmente, y Marx guiado por lo que creen que es la falsedad de la noción aristotélica de que A es A, que creen que la congela arbitrariamente y no lo permite. Así que A es a la vez A y no A. Y, en consecuencia, esto lo lleva a la opinión de que la verdad subyacente real no radica en las entidades, sino en los procesos de los que las entidades son ubicaciones. La verdadera importancia de las entidades es que son el lugar en el que se produce este proceso de despliegue dialéctico. En consecuencia, el proceso y no la entidad es fundamental para su metafísica. Y en consecuencia, verá la cita 19, a pesar de todos los accidentes aparentes y de todo retroceso temporal, al final se afirma un desarrollo progresivo. Este es el gran pensamiento fundamental de que los procesos y la participación en los procesos es fundamental. Ahora, esto se relaciona directamente con la fascinación total de Marx por los procesos de trabajo. Porque cuando se dedica a analizar la historia humana y lo que nos está sucediendo y cómo estamos siendo alienados, y mucho menos cómo vamos a superar nuestra alienación. Ambas cosas fueron enajenadas porque estamos involucrados en un tipo particular de proceso económico y lo vamos a superar mediante un proceso revolucionario. Y así, en cierto sentido, es esta idea de que los procesos son fundamentales para su metafísica lo que es importante ahora. En contraste, en el marxismo, no hay un gran cuerpo de material en la epistemología. He estado tratando de encontrar qué puedo leer. Quiero decir, hay cosas que se han escrito que son simplemente indescifrables por los marxistas neo-heideggerianos, ¿te imaginas? Quiero decir, hay límites a lo que me exijo a mí mismo para entender a mis oponentes. Pero en un lenguaje sencillo, ¿cuál es su teoría de las ideas? Entienden las percepciones sensoriales. Entienden cómo obtenemos percepciones. Automáticamente nos golpean. Pero también entienden que hay ideas, y las ideas son algo diferentes. Pero ¿cómo? Y tú lo buscas. Buscas una descripción del proceso de cualquier cosa que decir sobre lo que la mente humana está haciendo, qué contribución está haciendo la mente humana, y simplemente no está allí.
Hay metáforas que sugieren a algunas personas que no solo están abrazando la idea de que todas las ideas son percepciones. Pero eso es bastante exagerado porque no te ofrecen ninguna explicación de por qué las ideas no son percepciones. Y realmente se reduce en gran medida a toda la visión humorista, que también es la opinión de Hobbes de que, de alguna manera, las ideas son, si se quiere, imágenes que se desvanecen de percepciones anteriores, lo que Hobbes llamó los altibajos y sacudidas que tienen lugar dentro del cerebro por los movimientos que provienen del exterior. Algunos de ustedes sabrán que este punto de vista llevó a Hobbes, que se preocupó por la paz durante toda su vida, a desarrollar su propia teoría de por qué se preocupó por la paz durante toda su vida. Y resulta que nació cuando los británicos atacaban a la Armada española en la costa. Y así, Hobbes propuso que eran los movimientos provenientes de los disparos de bala de cañón los que lo afectaban cuando era un bebé pequeño. Y eso, ya sabes, todas las sacudidas y sacudidas de entonces en adelante, ya sabes, lo llevaron a perseguir la causa de la paz. Esa es una visión materialista. Bueno, esto es esencialmente lo que se encuentra en Marx, Engels y Lenin. Dicen que necesitamos algo más que percepciones. Entienden que la mente humana es de un nivel más alto que la mente animal. Pero por ejemplo, cita el número 20 donde dicen que el pensamiento no es más que el mundo material reflejado por la mente humana. Bueno, eso es un espejo. Una imagen de un espejo allí y traducida en formas de pensamiento. Bueno, cuando ves eso, piensas, de acuerdo, ¿cuáles son los detalles de este verbo traducido? ¿Qué nos cuentan sobre este proceso de traducción? Bueno, no te dicen nada. No he encontrado nada. Lo he estado buscando durante mucho tiempo. Y, por lo tanto, no está del todo claro que tengan alguna teoría sobre cuál es la diferencia entre percepciones e ideas o conceptos. Saben que hay una conexión, pero no tienen nada que decir sobre cuál es el proceso por el cual nos movemos de uno a otro. Y, por supuesto, el tercer gran problema en epistemología es el método. Ahora sabemos cuál es su punto de vista. Su punto de vista es abrazar las contradicciones y seguir el método dialéctico. En consecuencia, sus escritos sobre epistemología abundan en metáforas como, las percepciones son imágenes del mundo real. Son copias del mundo real. Son fotografías del mundo real. Son reflejos del mundo real, que son esencialmente metáforas pasivas. Y en cuanto a lo que son las ideas, dicen cosas como que las ideas reflejan la realidad. Y dicen en varios lugares que las ideas complicadas son reflejos de citas o ecos de citas de la realidad. Y también son como fantasmas en el cerebro. Eso es correcto, Hobbes. No sé cuántos de ustedes han leído mucho de la epistemología de Hobbes. Es increíble cómo Hobbes es un precursor de Hume. Todos pensarían en esto como Hume, pero también es Hobbes. O son simples reproducciones en la mente del hombre de percepciones anteriores. Ahora, ¿cuánto ayuda eso? Quiero decir, las ideas son reproducciones en tu mente de percepciones anteriores. Oh, eso es suficiente para ti. Así que eso los deja abiertos de par en par. Verá, para la continuación de esta perspectiva determinista, no están ofreciendo ningún papel para la abolición. No están mostrando cómo la agencia humana es necesaria para el desarrollo de ideas. En consecuencia, tendrían que tener una teoría del error. Si todo es determinista, ¿por qué algunas personas terminan con puntos de vista erróneos? Bueno, ¿cuál es el estándar para verdadero versus erróneo? Los propósitos de la historia y que, en cierto sentido, se están determinando, si se quiere, por las circunstancias económicas en las que viven para ver las cosas correctamente. ¿Y quién está siendo determinado por las circunstancias económicas en las que están viviendo para diluirse y defender el status quo cuando la historia está tratando de avanzar? ¿Quiénes son los reaccionarios? ¿Quiénes son los progresistas? Muy bien, entonces citan el número 22, la dialéctica del cerebro es solo un reflejo de las formas de movimiento del mundo real, tanto de la naturaleza como de la historia. Así que es determinista.
El pensamiento es, en última instancia, determinista. Es una actividad de copia, y el método que seguimos para participar en nuestro pensamiento es la dialéctica, o el abrazo de las contradicciones. Así lo escribió Engels en 1888, 5 años después de la muerte de Marx. En contraste con Hegel, nosotros, es decir, Marx y Engels, esta es la cita 23, comprendimos los conceptos en nuestras cabezas una vez más materialmente como imágenes de cosas reales. Así, la dialéctica se redujo a la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo externo como del pensamiento humano, dos conjuntos de leyes que son idénticas en sustancia. Entonces, lo que está sucediendo en su mente es idéntico a lo que sucede en el agua cuando la enfriamos. Todo es una gran visión monista, ya ves, así que es el caso. Por lo tanto, dentro de esta visión de que hay y no hay verdades absolutas. Así que ambos son y no son absolutos. Ahora entiendes cómo esto podría ser considerado por Engels y Marx no como un rompecabezas a superar, sino como una contradicción a abrazar. Descubrir que, como dicen, la realidad es material. Eso no está abierto a negociación. Esa es una verdad absoluta en lo que a ellos respecta. Nunca cuestionan que la realidad es dialéctica, es una verdad absoluta. Que la historia tiene un propósito, es una verdad absoluta. Pero si entramos en esto, entonces los encontramos saliendo en contra de la rigidez porque, por lo tanto, en contra de la dura configuración de una cosa en contra de otra. La idea de que debemos protegernos de los absolutos, las definiciones fijas, las verdades absolutas, los estándares morales. Toda su visión de los estándares morales es esa, al menos hasta el punto en que llegamos al comunismo, que resulta ser el fin de la historia, pero al menos antes de entonces. Un punto de vista moral es solo un reflejo ideológico de sus propios intereses económicos creados. Por lo tanto, todo es relativo a la clase en la que se encuentra y en qué etapa de la historia se encuentra. Así que ellos, como ven, tienen dentro de este punto de vista, este tipo de relativismo, esta flexibilidad. Y dicen, cita 24, los trabajos realmente científicos evitan expresiones tan dogmáticas y morales como el error y la verdad. Así que el relativismo. Ahora, esto explica en parte por qué Marx dijo tan poco sobre el futuro comunista que está persiguiendo, que está defendiendo, que está afirmando que vamos a alcanzar. Tengo algunas citas de Marx para la próxima vez sobre cómo es el comunismo, pero él tenía poco que decir al respecto. Y la respuesta es que mientras alguien como Marx, que pasa a estar en la vanguardia de la historia y no puede ser atrapado por la ideología y, en consecuencia, no entender lo que está pasando. Pero resulta que hay algunas personas que pueden ver hacia adelante. Y puede ver un poco hacia adelante. Pero hasta que llegues allí, solo se pueden decir ciertas cosas generales en su opinión sobre cómo se organizarán las cosas. Si la mente es un reflejo de la materia, tienes que entrar en la materia antes de que la mente realmente sea capaz de reflejar en detalle lo que está sucediendo. Así que dijo, no demasiado sobre el comunismo y, en consecuencia, abogar por el comunismo. Si quieres decir, bueno, cuéntanos más al respecto. Se reduciría en mi mente demasiado bien. Para aquellos que saben, ninguna explicación es necesaria, y para aquellos que no saben, ninguna explicación es posible en este momento. Entonces, en vista de esto, con respecto a sus puntos de vista sobre la epistemología, sus puntos de vista sobre la mente como un reflejo de la materia, si mirara los ángulos y las marcas en términos de cuál es la actividad fundamental que está sucediendo. ¿Qué tenemos que mirar? No son ideas, no es filosofía, no son pensadores, es economía, es trabajo. Engels en realidad dijo que fue la llegada a la existencia del pulgar oponible lo que explica la singularidad del hombre, porque fue con ese pulgar que comenzó a desarrollar herramientas. Más tarde, la propiedad de las herramientas se inserta y salimos de la hermosa edad de oro del pasado cuando la propiedad privada asoma su fea cabeza. Pero fue el comienzo de la película de 2001, donde el simio agarra el hueso y de repente se da cuenta de que podría usarse como arma o lo que sea que estuviera haciendo. Bueno, ya sabes, está la visión de Marx y Engels de lo que es esencial en la vida humana.
Y, por lo tanto, buscan lo que llaman práctica o práctica, no teoría. Y argumentan a favor, si quieres preguntar, bueno, ¿cómo podemos probar que cierta idea es cierta? Por ejemplo, cuando se le preguntó a Engels sobre el argumento de Kant de que había todo un mundo nominal con el que no podíamos entrar en contacto, o el escepticismo de David Hume, Engels escribió en esta línea de razonamiento: el razonamiento parece indudablemente difícil de superar por la mera argumentación. This line of reasoning seems undoubtedly hard to beat by mere argumentation. Por mera argumentación tan cierta, no podemos argumentar en contra de eso. Pero, ¿qué tiene que ver con eso? Porque al final, dijo, la verdad última de las cosas se demuestra a través de la práctica. Y es a través de la práctica, por lo tanto, que se demuestra la verdad de las ideas. Por lo tanto, si queremos mirar la historia, ¿cuál es el tema para comenzar la próxima vez? Y queremos preguntar, bueno, ¿cómo explicar la historia? ¿Cómo abordar toda la historia social? La respuesta es que la abordamos en términos de en qué tipo de prácticas se involucran los seres humanos. ¿Qué están haciendo ahí fuera? Están trabajando. Trabajan para producir bienes y servicios que sustenten sus vidas. Y, por lo tanto, queremos ver las herramientas que están utilizando, las relaciones económicas que entablan con los demás. ¿A quién pertenecen esas herramientas? ¿Quién no posee esas herramientas? ¿Quién puede establecer los términos del contrato salarial? ¿Quién tiene que aceptar los términos? ¿Quiénes son los explotadores? ¿Quiénes son los explotados? Etcétera. Y así es como todo esto se alimenta de su teoría de la historia social.